colectivos sociales y personas que de una manera u otra habéis mostrado vuestra solidaridad hacia los procesados por la huelga general del 14 de noviembre. Como sabéis, el próximo lunes, 28 de septiembre, serán juzgados 6 trabajadores por su participación en los piquetes informativos de la huelga general del 14 de noviembre, con una petición conjunta de 12 años de prisión. Su delito no fue otro que participar en una jornada de huelga convocada para defender los derechos más básicos: trabajo, alimentos, vivienda, sanidad, educación, servicios sociales, en definitiva, lo mínimo necesario para llevar una vida digna. No son los únicos. En el conjunto del Estado español son centenares los trabajadores y trabajadoras condenadas o encarceladas por participar en las diferentes convocatorias de huelga realizadas durante estos años. Y aquí en Asturias estamos hablando de decenas y decenas de personas encausadas que podrían acumular una petición fiscal de más de 300 años de prisión, que ponen en juego no solamente los derechos básicos que se defienden, sino el propio derecho a la protesta, el derecho a la huelga y el derecho a participar en piquetes informativos. Aquel 14 de noviembre, un nuevo montaje policial acabó con 4 personas detenidas y otras 2 imputadas por su participación en la huelga general. Estas detenciones provocaron que miles de trabajadores y trabajadoras rodearan la comisaría de Sisión durante varias horas, hasta su puesta en libertad. Ahora tenemos un nuevo objetivo: extender la pelea para impedir que ellos entren en prisión. Y para ello necesitamos la movilización de todos y todas, porque nuestra capacidad de lucha y de resistencia depende de la solidaridad y del apoyo mutuo. Si las personas que luchan y dan la cara no tienen el apoyo de todas y todos los demás, la lucha se hace insostenible, porque no quedará nadie y la represión nos habrá vencido. Exigimos la absolución de los 6 trabajadores procesados, pero ni pedimos ni pediremos perdón por mantener nuestro compromiso con la justicia social y los derechos de la clase obrera. Aquella huelga general del 14 de noviembre fue convocada por comisiones obreras y UGT, pero las direcciones de estos 2 sindicatos parecen haberse olvidado de ello y de los trabajadores que ahora, por participar en la huelga que esos sindicatos convocaron, se enfrentan a penas de prisión. Pero a estas alturas poco podemos esperar ya de quienes hace ya tiempo cambiaron la lucha sindical por las subvenciones, la asamblea por el teléfono móvil y la barricada por el despacho. Sin embargo, desde Asturias en Pie creemos que los partidos políticos que defienden los derechos de la clase obrera y las libertades públicas no pueden mirar hacia otro lado, ni tratar el procesamiento de estos 6 trabajadores como un tema menor. En cualquier momento podemos encontrarnos con que, además de los 6 trabajadores del 14 de noviembre, los 5 mineros de Zarreo y los 5 siderúrgicos de Arcelor pueden entrar en prisión. Son demasiados trabajadores encarcelados para que nos permitamos el lujo de mirar para otro lado. Hasta ahora solo hemos visto palabras de ánimo y gestos simbólicos que se agradecen y son bien recibidos, pero esto para nada es suficiente. Es cierto que nuestra fuerza está en la movilización y la solidaridad popular, pero los partidos políticos de izquierda tienen que ponerse las pilas. Tienen que dar un contundente puñetazo encima de la mesa de los ayuntamientos y del Parlamento asturiano y poner en marcha inmediatamente una acción política con una consigna clara y sencilla: que ni un solo trabajador o trabajadora pueda entrar en prisión por defender sus derechos. Ni un solo trabajador, ni una sola trabajadora en la cárcel.
violencias. Ni frenarán nuestra lucha, ni impedirán que otras personas se suman a ella, porque la acción antirrepresiva no es nuestro objetivo principal, sino una parte más de nuestra lucha contra un sistema opresor y criminal. Nos mandan al paro y a la miseria, mientras unos pocos amasan fortunas y poder a costa de la miseria de muchos, y el dinero que necesitamos para sobrevivir desaparece por las alcantarillas de la corrupción y las estafas de la banca y la patronal. Y no se trata solamente de unos cuantos políticos. Banqueros y empresarios se están repartiendo beneficios ilícitos debidamente insobrados. Es el propio sistema capitalista lo que está corrompiendo hasta la médula, y solo acabando con el capitalismo podemos encontrar soluciones a los problemas que tenemos. Y en esta batalla de la clase obrera contra el capitalismo, a quienes salisteis a luchar en la huelga general del 14N, a quienes peleasteis por el derecho a salir con vida del trabajo en la mina de Zarreu, a quienes os piden cárcel por vuestra solidaridad con el pueblo palestino, a quienes os enfrentasteis a cara de perro con la especulación urbanística o los desahucios, y en definitiva, a quienes en todo momento dais la cara, gracias por traernos hasta aquí. Gracias por construir una sociedad en la que merezca la pena vivir. Y gracias por demostrar que Asturias sigue siendo una tierra luchadora y solidaria. Por todo ello, el próximo lunes 28 de septiembre, desde las 9 de la mañana, estaremos en el juicio que se celebra contra nuestros compañeros, para demostrar nuestra solidaridad y dejar bien claro que nunca dejaremos que nuestro pueblo, ni su trabajador, ni una trabajadora de la cárcel, puse a la lucha obrera, puse a Asturias, 14N a solución. 14N a solución. 14N a solución. 14N a solución. Y ahora la compañera Chelo, portavoz de los imputados del 14N, va a dirigirnos unas palabras. Buenas. Aquí estamos en esta misma plaza donde en julio iniciamos la campaña pidiendo la solución de los compañeros. A lo largo del verano los pudisteis ver en muchísimos sitios. Las banderas se vieron y aquí están los frutos. Estamos todos rodeando y apoyando a estos compañeros que de forma injusta están queriendo llevar a la cárcel. Es un montaje policial que no lo podemos consentir. Tenemos que demostrar que no están solos. Y el lunes a las 9 de la mañana ahí vamos a estar. No podemos quedarnos sin hacer nada viendo cómo nos pegan, cómo nos apalean y encima nos condenan. El lunes tenemos que ser uno. Si cogen a uno, nos cogen a todos. Compañeros, que sientan el apoyo y la dignidad de todos los que estamos aquí. 14N a solución.